Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy volveremos al mundo de los veloces cazas. El héroe en cuestión no necesita presentación. Puede que no sea el avión más chulo ni el más popular, pero sin duda rebosa de carisma. Les presento al adolescente maduro, el FA-18 Hornet. Es un avión de combate polivalente de cuarta generación, desarrollado por Northrop y McDonnell Douglas en los años 70. Su inusual descripción se complementa con un nombre inusual. Es principalmente un avión desplegado en portaaviones, pero también un avión que opera desde tierra. Es sobre todo un avión de combate, pero también es un avión de ataque. Así que se puede decir que es más o menos un F-18, pero también un A-18. Pero, ¿cómo es eso posible? Ahora mismo juntos lo averiguaremos. En primer lugar, examinaremos la historia de esta aeronave, cómo y por qué razón se construyeron estos aviones. Ya he tratado en detalle la formación y todos los altibajos de los aviones de cuarta generación en los videos sobre la primera tríada de sus representantes. Así que ahora nos limitaremos a repasar este tema rápidamente. En los años 60, el Pentágono inició un programa para crear el TFX, un solo avión militar que sería utilizado por la mayoría de las Fuerzas Armadas. Este programa dio a luz al F-111, una máquina sólida, pero demasiado compleja y cara. Y al intentar crear un avión para todos, el programa F-111 acabó siendo un avión que no podía satisfacer a nadie. Al final, todo concluyó con que el avión fue adoptado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y rechazada por la Marina, lo que dio lugar a la creación del F-14. Volveremos aquí a esto más adelante. Mientras tanto, se desarrolló un nuevo concepto. Basándose en las experiencias de las batallas aéreas de Corea y Vietnam, un grupo de aviadores e ingenieros trabajaron en la teoría de combate maniobrable de alta dinámica, Energy. Su teoría era completamente diferente a las viejas nociones del combate aire-aire. Tenía que ser un caza ligero y ágil para los combates cerrados frente al tradicional avión pesado con potentes misiles para la interceptación a larga distancia. Estas ideas debían materializarse en el caza de cuarta generación creado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, a finales de los años 60, cuando los grupos de presión que abogaban por aviones ágiles y ligeros eran ignorados, la Fuerza Aérea de Estados Unidos optó por trabajar en una máquina más pesada. El nuevo caza no debía ser tan alocado como el F-14 o el F-111, pero seguía siendo considerablemente complejo, y el resultado fue el F-15 Eagle. Los grupos de presión a favor de jets más ligeros y algunos militares se enfurecieron, pues creían que a pesar de todos sus méritos, el F-15 no era lo bastante bueno para satisfacer todas las necesidades a gran escala. Y así, la batalla por el avión de combate de cuarta generación continuó hasta desembocar en la creación de una aeronave más ligera, bajo las directrices del programa Lightweight Fighter, o LWF. A principios de los años 70, los militares anunciaron sus exigencias. El caza debía pesar alrededor de 9 toneladas, ser maniobrable y poder operar a velocidades comprendidas entre Mach 0,6 y Mach 1,6 a una altitud de entre 9 y 12 kilómetros. Estos requisitos parecían bastante sencillos desde el punto de vista técnico, pero la tarea se complicaba cuando se trataba de los requisitos operativos y económicos. El avión tenía que ser sencillo, barato y fiable. Ahora podemos centrarnos en uno de los principales contendientes de este programa. En los años 60, la principal creación de la empresa Northrop fue el F-5. Este avión era casi la encarnación del concepto de avión de combate ligero, simple, ligero, maniobrable y barato, así que se hizo muy popular. Se fabricaron muchas versiones diferentes de aviones militares basados en el F-5. Su bajo coste se convirtió en la clave de su éxito en el mercado mundial. Y así, miles de cazas se extendieron por todo el mundo. Sin embargo, en su patria,
no gozó de semejante popularidad, ya que para su generación era demasiado simple. Mientras la industria corría para construir unos cazas tan avanzados como era posible. Para cuando se formó la nueva generación, el F-5 ya era demasiado viejo. Sin embargo, tenía potencial y nunca fue desechado. Mientras una parte de los ingenieros de Northrop trabajaban en una versión actualizada, el F-5E Tiger II, para la exportación, otros pensaban en la posibilidad de fabricar un caza más potente basado en él. Un caza que pudiera ajustarse a los requisitos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para el programa LWF. Por supuesto, era obvio que no bastaría con un pequeño retoque. Así que Northrop decidió utilizar el diseño del F-5 y equiparlo con la última tecnología, creando un avión de la calidad necesaria. El concepto era mantener el diseño del avión pero hacerlo ligeramente más voluminoso, añadiendo un par de motores potentes, así como algunas mejoras en el diseño del fuselaje, añadiendo una extensión del borde de ataque en la parte delantera del fuselaje, que aumentaría la sustentación y mejoraría el manejo del avión. Además, en la cola del avión se añadieron 2 estabilizadores verticales en lugar de uno solo. Inusuales para la época, estos estabilizadores verticales mejoraban la maniobrabilidad, ya que estaban inclinados hacia los lados. Y tras darse cuenta de que la inclinación inicial era excesiva, los ingenieros hicieron que fuera menos pronunciada. El proyecto, bautizado como P530, parecía prometedor. El nombre se reforzó con la adición de Cobra, debido al diseño de la extensión de la raíz del borde de ataque. Este diseño añadió un atractivo general al uso de nombres de serpiente para los aviones durante esa generación. Por ejemplo, el F-16 fue apodado como Viper o víbora en español. Al final, el P530 apenas si conservó similitudes con el F-5 y las semejanzas solo se apreciaban en algunos elementos de las alas y el morro. El avión se hizo más grande, obtuvo un nuevo tren de aterrizaje y se remodeló la mayor parte del fuselaje para acomodar los más grandes motores turbofan que, gracias a una mayor eficiencia, fueron elegidos en lugar de los turborreactores. Gracias al diseño integrado y a la extensión del borde de ataque, la superficie alar se duplicó con creces. En 1971, Northrop entró en el programa LWF con una oferta seria. El P530, con toda una serie de modificaciones, se convirtió en el P600. Y en la final de la licitación, se encontró con su principal contrincante, el General Dynamics Model 401. El primero se llamó YF-17 y el segundo YF-16. Acorde a las directrices del concurso, se construyeron 2 prototipos YF-17 para las pruebas de vuelo. La ceremonia de presentación se celebró en abril de 1974, pero incluso entonces pareció faltar el entusiasmo de los clientes potenciales. Presentado a finales de 1973, el YF-16 causó un gran revuelo. Sin embargo, aún era demasiado pronto para afirmar nada. El prototipo del YF-17 realizó su primer vuelo de prueba en junio de 1974. Estuvo 61 minutos en el aire y lo hizo con todo según lo previsto, sin improvisaciones, a diferencia de su homólogo. El segundo prototipo inició sus pruebas de vuelo en agosto del mismo año. Esta pareja pasó 345 horas en el aire mientras realizaba pruebas de vuelo y competía con el YF-16. El avión alcanzó velocidades de Mach 1,95, alcanzó una fuerza G de 9,4 y voló a altitudes de 15 kilómetros. Los resultados fueron buenos, pero Northrop se vio superada por General Dynamics. La razón no era que el YF-17 fuera malo, sino que el YF-16 era más sencillo, más fácil de manejar y al tener un solo motor necesitaba menos mantenimiento. Otra gran ventaja del YF-16 era que disponía de una electrónica de a bordo más avanzada. El avión disponía de un sistema fly-by-wire totalmente operativo. Northrop no confiaba lo suficiente en el fly-by-wire
así que puso el ECAS en el JF-17. Un sistema híbrido con algunas cosas controladas por un ordenador y otras directamente por el piloto. Ese conservadurismo estaba justificado en un principio, pero a los clientes potenciales no les hizo mucha gracia. Northrop podría haber modernizado sus aviones, pero General Dynamics ya lo tenía todo. Y para echar más sal a la herida, las pruebas de vuelo del JF-17 revelaron algunos problemas iniciales que no eran críticos, pero que amenazaban con retrasar la adopción de los aviones. La carrera terminó en enero de 1975, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró oficialmente como vencedor al JF-16. Parecía una conclusión obvia para la historia del Cobra, pero no era más que el principio. Ahora nos esperan las olas del mar y la superficie lisa de las cubiertas. Mientras el ejército trabajaba contra viento y marea en los cazas de cuarta generación a principios de los años 70, la Marina disfrutaba de los más avanzados F-14 que se estaban adoptando. Los primeros aviones no eran perfectos, pero indiscutiblemente el Tomcat era increíblemente genial. Presumía de gran tecnología, maniobrabilidad y un armamento sólido. Los demás cazas parecían a su lado piezas de museo, y precisamente esto era el problema. El F-14 se construyó como un caza, cuya misión era defender a los grupos de combate de los portaaviones de huéspedes voladores no invitados. Ese tipo de tareas no eran un problema, pero cualquier otra forma de combate no era posible para esta máquina. Al principio, parecía que no debería haber sido un problema, ya que el caza F-4 Phantom II y el A-7 Corsair II, así como el A-4 Skyhawk, estaban disponibles para ser utilizados como bombarderos y aviones de ataque. Sin embargo, estos cazas pertenecían a la generación anterior y se estaban quedando obsoletos. Cuando el programa del F-14 se acercaba a su fin, se sugirió fabricar un caza que también pudiera desempeñar funciones de ataque terrestre. En 1973, Grumman propuso una versión simplificada del F-14, mientras que McDonnell Douglas estudió la posibilidad de modificar el F-15 para adaptarlo a portaaviones. Sin embargo, el Congreso se opuso a estas ideas. El presupuesto para la creación de cazas de cuarta generación ya se había estirado más allá de los límites y la Marina ya había adoptado el F-14, que fue destacado como el avión más caro de la historia, mientras que los llamados modelos simplificados del avión no eran tan simples, lo que acarreaba unos costes correspondientes. Los funcionarios lo dejaron claro. Northrop y General Dynamics ya fabrican cazas más sencillos, así que elijan uno de ellos. No era mala idea, ya que si la Fuerza Aérea y la Marina hubieran elegido un solo avión, sería posible reducir costes gracias a esta unificación. Y aunque esta idea parecía ser buena, nunca salió a la luz. Y es que las preferencias militares en el mar son ligeramente diferentes a las de tierra. Una noticia chocante, yo lo sé. De ahí que tanto el ejército de aire como la armada tuvieran preferencias diferentes que les llevaron a elegir el JF-16 y el JF-17 respectivamente. El futuro caza F-16 era una máquina soberbia, pero el JF-17 prometía adaptarse mejor a la Marina. Ciertos elementos de diseño, 2 motores y un tren de aterrizaje más robusto desempeñaban un papel importante. Cuando Northrop empezaba a perder toda esperanza, recibió el contrato de la Navy Air Combat Fighter, NACF, en mayo de 1975. Y con esto, había mucho trabajo por hacer. Dado que el JF-17 no se construyó inicialmente para el portaaviones, hubo que modificarlo para adaptarlo a los requisitos de la Marina. El caza sufrió muchos cambios. Se reforzaron tanto el fuselaje como el tren de aterrizaje, a la vez que se ensanchaba la distancia entre las patas principales. Se instalaron además los equipos necesarios para trabajar con una catapulta de aeronaves, así como el gancho de parada. Las alas se cambiaron por alas plegables, que además
se hicieron más grandes con slats y flaps optimizados, y además se aumentó la capacidad del depósito de combustible. Por cierto, hubo un par de problemas con el sistema de abastecimiento de combustible. La cuestión es que la Fuerza Aérea y la Marina estadounidense utilizan métodos diferentes para el reabastecimiento aéreo. El JF-17 tenía que repostar con la ayuda de una pértiga, mientras que en el caso del futuro caza FA-18 recibió un sistema para el método de reabastecimiento por sonda cesta. El freno aerodinámico también se modificó. Se instaló justo entre los estabilizadores verticales del avión y está integrado de tal forma que apenas es visible. Dado que el mar puede ofrecer un entorno bastante duro, se trabajó mucho en la elección de los materiales específicos. Algunos fueron probados rigurosamente, mientras que otros fueron cambiados completamente. Este proceso, algo lúdico, llevó al avión a ganar 4,6 toneladas de peso, lo que elevó su peso máximo al despegue a algo más de 23 toneladas. Eso ya es bastante, pero seguía siendo mucho menos de lo que su hermano mayor, el Tomcat, podía arrastrar. Y sí, no se utilizaron controles híbridos, ya que el caza estaba equipado con el fly-by-wire en toda regla. Y aunque no tenía el side stick del F-16, era una mejora. Y los marineros estaban encantados con una vista mucho mejor de la cabina, sin estructuras complejas en la carlinga, como en los otros aviones emplazados en portaaviones. Un toque simple, pero agradable. Por supuesto, Northrop no podía hacer esto por sí sola, así que pidió ayuda a McDonnell Douglas. La colaboración ayudó a ambas partes, ya que mientras Douglas invertía capital en el proyecto y compartía su experiencia en el diseño de aviones navales, Northrop aportaba el JF-17 como base y gestionaba parte de la producción del futuro caza. Con el tiempo, el alcance de las modificaciones y mejoras, así como la influencia de McDonnell Douglas, llevaron a cambiar la numeración del jet de 17 a 18. En 1977, se anunció que el avión llevaría el nombre de Hornet. El plan era fabricar 3 aviones sobre el modelo base: el caza F-18A, el avión de ataque A-18A y el biplaza TF-18 para entrenamiento de combate. Sin embargo, todos acabaron siendo prácticamente iguales. El caza y el avión de ataque solo se diferenciaban por unos pocos sistemas de a bordo, y la versión de entrenamiento de combate solo recibía el segundo asiento. Con el tiempo, básicamente, todos ellos se combinaron. Y precisamente por eso, a principios de los años 80, el avión pasó a denominarse FA-18A Hornet, y el biplaza TF-18 pasó a llamarse FA-18B, simple y llanamente. Las pruebas de vuelo comenzaron a finales de 1978 y el avión las completó con éxito a través de un calendario bastante errático, aunque no sin complicaciones. A lo largo de las pruebas, el avión fue ligeramente modificado y alterado, y los cambios más difíciles se produjeron en el fuselaje, que para la época era muy complejo, con un borde de ataque que requería una atención especial. En general, el FA-18 demostró un inmenso potencial desde el primer momento, siendo capaz de sostener un pilotaje extremadamente agresivo y unas pruebas que eran un tanto masoquistas cuando el caza se llevó al límite durante el despegue y el aterrizaje. En el verano de 1979, el Hornet concluyó su etapa principal de vuelos de prueba en aeródromos terrestres y fue enviado a su nuevo hogar. Una vez finalizados los trabajos preliminares de preparación, el avión realizó su primer apontaje a bordo del portaaviones USS America. Era el tercer superportaaviones de la clase Kitty Hawk y estaba considerado como uno de los más grandes de la flota, solo superado por el USS Nimitz. Antes de la llegada del Hornet, el portaaviones regresó de un largo viaje y se sometió a una revisión de mantenimiento. Y durante las pruebas de calificación del FA-18 en Norway, el portaaviones
resultó útil para comprobar la capacidad de aterrizaje y despegue. Estas pruebas no solo sirvieron para adaptar al avión a la flota de portaaviones, sino también para adaptar la flota al nuevo avión. La aviación naval desarrolló nuevas formaciones conjuntas de aviones de combate y asalto. La producción en serie comenzó en la primavera de 1980 y en los años siguientes, cientos de Hornets fueron adoptados por la Armada y el Cuerpo de Marines estadounidenses y más tarde incluso por algunas fuerzas aéreas extranjeras. Sin embargo, para entonces, la alianza a cargo de la producción entre Northrop y McDonnell Douglas empezó a tensarse. McDonnell Douglas asumió la mayor parte del desarrollo y la producción. Northrop creó una brecha aún mayor cuando decidió volver al mercado de los aviones de combate ligeros y competir con el F-16 y diseñó un caza ligero F-18L sin elementos para su uso en portaaviones. Mientras tanto, McDonnell Douglas estaba promoviendo el FA-18, lo que llevó al enfrentamiento entre ambos socios. Al final, McDonnell Douglas, esencialmente, para poder vender el FA-18 en el mercado extranjero, mientras Northrop abandonaba por completo el F-18L y se centraba en otro caza ligero, el F-20 Tiger Shark. A este proyecto no le fue demasiado bien, pero más tarde fabricaron el B-2 Spirit, por lo que los chicos de Northrop no salieron perdiendo del todo. La asociación se mantuvo en lo que se refiere al FA-18, aunque Northrop se convirtió en un mero subcontratista que solo suministraba algunas piezas del caza. Durante la modernización del avión en línea con el programa NACF, tras añadir el sistema Fly-by-Wire, los aviadores miraron aún más allá. Se modernizó o sustituyó una gran parte de la aviónica, lo que llevó al FA-18 a convertirse en uno de los primeros aviones en tener una cabina de cristal en su totalidad, con pantallas electrónicas multifuncionales y una parte considerable de los controles manejados por ordenador. Además, la arquitectura de la nueva aviónica permitía adaptar fácilmente el avión a diversos objetivos de combate. Se podía convertir en un caza, un avión de reconocimiento o uno de ataque contra todo tipo de objetivos. Resulta un tanto irónico que finalmente, tras 4 intentos, se pudiera construir un avión polivalente. El potencial era inmenso y ya entonces los expertos compartían la opinión de que este avión podría sustituir al F-14. El FA-18 está propulsado por un par de motores turbofan General Electric F404. Inicialmente estos motores se desarrollaron para el F-15, pero los Eagles obtuvieron los motores Pratt & Whitney como los del F-16. Y sí, Pratt & Whitney tuvo mucha suerte. Más tarde, basándose en los desarrollos anteriores, se creó el motor turbofan YJ-101 que se colocó en el caza YF-17. El empuje de estos motores no era el componente más importante, sino que la eficiencia en el consumo de combustible, la fiabilidad y su vida útil tenían un valor mayor. El índice de derivación de este motor no era particularmente alto, pero minimizaba la carga sobre la estructura. No se trataba solo de un concepto interesante, sino que esta idea surgió debido a las muchas dificultades a las que se enfrentaban los aviones más grandes cuando se le instalaban motores turbofan de gran empuje, ya que este empuje arruinaba la fiabilidad de los motores. El caza F-14 con el motor TF-30 era un buen ejemplo de ello. El empuje del F-404, construido sobre la base del YJ-101, alcanzaba los 79 kN con postcombustión, lo que no era nada impresionante. El corazón ardiente del F-16 generaba casi el doble y también causó algunos problemas al principio. Pero más tarde, el motor F-404 demostró su valía y se extendió por todo el mundo. Además del FA-18, el motor se utilizó en los Rafale franceses y los Texas indios, en los Nighthawk F-117 estadounidenses y en los T-50 coreanos. No confundir con los T-50 rusos. Incluso el Gripen sueco
llegó a probar estos motores, ya que Volvo se asoció con General Electric y produjo una versión localizada del motor, el RM12. En la actualidad, las versiones más recientes del motor 404 se utilizan en aviones de entrenamiento como el Boeing TX, que debería sustituir al anticuado T-38 Talon. El motor F404 puede hacer que el FA-18 alcance velocidades de Mach 1,8 y puede elevar al avión hasta los 15 kilómetros de altitud. Estas características muestran claramente un alejamiento de las ideas originales de vuelos a velocidad superalta con el uso de misiles para la interceptación. Los modelos anteriores, como el F-14 y el F-15, podían alcanzar velocidades entre Mach 2,3 y 2,5, e incluso los aviones de la tercera generación quedarían decepcionados con esta velocidad. Por ejemplo, el Phantom II podía volar a Mach 2,2, mientras que el FA-18 solo llega a 1,8 o unos 1900 km por hora, lo cual parece algo inútil. Pero eso ocurrió debido al cambio en los requisitos. Aunque los cazas ligeros de cuarta generación eran más lentos, estaban un paso por delante en todas las demás características, no solo relacionadas con el combate. El límite de velocidad se vio influido por la toma de aire fija sin posibilidad de cambiar su configuración en vuelo. Además, el ala tiene un ángulo de barrido bajo, lo que produce una gran maniobrabilidad, pero reduce la velocidad. Esto ayuda cuando el avión se opera en un portaaviones, pero hace difícil llevar este aparato a altas velocidades. La mayoría de los otros aviones podrían batirlo fácilmente en línea recta, pero perderían en todos los demás aspectos. Y aunque el F-14 tenía una gama de capacidades más amplia, seguía siendo más complejo y más caro. En este caso, la simplicidad se vio compensada por muchos aspectos positivos. La ausencia de mecanismos excesivamente complicados simplificó la construcción del caza, lo que redujo su precio, así como los costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El FA-18 tiene una vida útil de unas 6.000 horas de vuelo, lo que es mucho para un avión naval debido al desgaste ambiental. En tierra, el desgaste suele ser menos perceptible. El motor también seguía la tendencia de la simplicidad. No solo era fiable y tenía una larga vida útil, sino que, lo que es más importante, era fácil de mantener. Gracias a su ubicación y modularidad, un equipo de 4 o 5 mecánicos puede desmontar el motor y sustituirlo por otro en unos 40 o 50 minutos, lo que suele ser una tarea bastante complicada y difícil de hacer. Debido a todas sus capacidades y a su practicidad, no solo se convirtió en el favorito de los militares, sino que también fue elogiado por los científicos. A finales de los 80 y a principios de los 90, un laboratorio volante basado en el Hornet fue utilizado por la NASA para las pruebas en el ámbito de la supermaniobrabilidad. A los observadores de estrellas les encantó este avión en general y todavía se utiliza en muchos proyectos de investigación. Los jets FA-18A y B de primera generación estaban equipados con aviónica básica y los radares Hughes AN/APG-65. Fueron los primeros en volar bajo bandera de la Marina estadounidense a finales de los años 70. En 1984, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos también adoptó estos cazas. A finales de 1980, los modelos básicos fueron sustituidos por los modelos C, monoplaza, y D, biplaza. Los aviones recibieron una mejora en la electrónica de a bordo y un mayor arsenal que se sumó a los misiles originales que se podían instalar en sus 9 puntos de suspensión y al clásico cañón M61A1 Vulcan Gatling. Hablando de eso, hay algo interesante en el Vulcan. La extensión del borde de ataque del ala es bastante delgada, por lo que no se podría montar nada en ella y además el borde delantero se levanta ligeramente, lo que significa que la colocación estándar para el cañón tendría que desplazarse, ya fuera por la barbilla o por la gran carlinga. Todo esto llevó a un planteamiento bastante radical e interesante. El cañón
se colocó justo delante de la cabina, como en los viejos tiempos. Y creo que eso responde a la pregunta que se hicieron muchos sobre esos extraños agujeros en el morro del avión. Por fin, los misiles. Los modelos C y D tienen nuevos juguetes con los que pueden jugar. El AGM-65 Maverick y el AGM-84 Harpoon. Estos proyectiles insinúan un enfoque particular sobre objetivos de superficie, ya sea en tierra o en el agua. Además del armamento centrado en la superficie, el avión no se olvidó del cielo, por lo que también fue dotado con el AIM-120 AMRAAM. La primera vez que el FA-18 entró en combate fue en 1986, cuando los Hornets fueron utilizados en la operación El Dorado Cañón contra Libia. Parece como si los pilotos de la Marina estadounidense tuvieran una relación propia con los libios, ya que el F-14 también recibió su bautizo de fuego en 1981 en el Golfo de Sidra. Después de todo eso, el FA-18 se utilizó prácticamente en todos los lugares por donde iba la flota, lo que incluye el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Metafóricamente hablando, el portaaviones es como la base de béisbol del tío Sam y los Hornets son los clavos que sobresalen de él. Se produjo un gran salto en innovación cuando se fabricaron los cazas FA-18E y F, ambos etiquetados como Super Hornet. Se construyeron a principios de los años 90 bajo la dirección del programa que se centró en sustituir a los modelos obsoletos como el A-6 Intruder y los aviones de ataque A-7 Corsair II, así como un complemento a los cazas F-14 que eran tan complejos y caros que los militares se negaban a comprar nuevas unidades. El Super Hornet se convirtió en el caza de nueva generación. Aunque su diseño era similar al de su predecesor, se hizo más grande, lo cual no salta a la vista. Se hizo 1 metro más largo, la envergadura del ala aumentó un 22% y su peso máximo al despegue se disparó de 23,5 toneladas a 30 toneladas. El motor 404 se cambió por otro más potente, el 414, que proporciona un 25% más de empuje, alcanzando ahora los 98 kN. Debido a los nuevos motores, también hubo que modificar la toma de aire, siendo uno de los cambios más fáciles de ver en esta versión del caza. Sumándose a la modernización del avión durante la década de 2010, el FA-18 recibió tanques de combustible conformados opcionales que se fijan a la parte superior del fuselaje. Algunas versiones del F-15 y del F-16 tienen una implementación similar. La electrónica de a bordo se revisó y mejoró. Se añadieron nuevos ordenadores y radares. Primero fue el Hughes APG-73, que a partir de los años 2000 sería reemplazado por el radar Raytheon APG-79 con antena AESA. En términos de armamento, podía llevar básicamente todo lo que figura en la normativa de la OTAN. Al final, el Super Hornet no solo sustituyó a todos los aviones anticuados, sino que también reemplazó a su hermano mayor, el F-14. El FA-18 se convirtió en el amo de todos los portaaviones, ya que era un caza, un avión de ataque y un avión de reconocimiento, todo en uno. Con la llegada de la variante de guerra electrónica, el EA-18G Growler, el EA-6B también se apartó, después de haber realizado esta tarea desde los años 70. Unos competidores dignos para los Hornets aparecieron solo con la llegada de los F-35 Lightning II, modificados a las cubiertas de los portaaviones. La rivalidad entre estos dos aviones es especialmente en las esferas política y empresarial. Boeing se encargó de producir el Super Hornet después de que McDonnell Douglas fuera absorbida por Boeing. Y ahí es donde se ve la competencia con Lockheed Martin. ¿Se han dado cuenta de que en muchos de los artículos en los que se critica al F-35 por ser demasiado caro, poco fiable y completamente inútil, los nobles e imparciales expertos tienden a unirse en torno a estas afirmaciones? ¿Por qué necesitamos este avión cuando hay un caza FA-18 perfectamente diseñado y ofrecido por Boeing?
El Pentágono no está muy contento con esta situación. Sí, el F-35 es caro y la producción es un poco lenta, lo que significa que la Armada y los Marines siguen utilizando los aviones más antiguos, y aunque el Super Hornet es un gran caza, seguir comprándolo crea el riesgo de que el avión se quede anticuado moralmente. En Boeing lo saben y están intentando luchar contra ello desarrollando versiones mejoradas del avión que puedan competir realmente con los aviones de quinta generación hasta la década de 2030. Aunque el 18 no se convirtió en un superventas épico como el 16, encontró su lugar en la Armada y el Cuerpo de Marines, así como en otras estructuras militares, incluidos ejércitos extranjeros. La primera generación del Hornet, A, B, C, D, produjo unos 1.500 cazas, y la segunda generación de Super Hornet, EF, cuenta ya con 600 cazas producidos y más en camino. La mayor parte de la flota está bajo el control de la Armada estadounidense. Estos cazas también se exportan constantemente, aunque sobre todo los modelos terrestres, ya que ninguno de los aliados de Estados Unidos dispone de este tipo de portaaviones. Algunos de estos cazas, en sus distintas versiones, pueden verse en las fuerzas aéreas de todo el mundo: Malasia, Kuwait, Finlandia, España, Suiza. Australia, por su parte, tras encargar varias docenas de estos cazas, pudo incluso iniciar su propia producción de estos aviones. El mayor cliente extranjero de este caza es Canadá. También se consideraron otras opciones, pero el F-15 era demasiado caro y difícil de mantener, y el F-16 era el polo opuesto, demasiado simple para los requisitos exigidos por los canadienses. Incluso consideraron el F-18L de Northrop, pero cuando se canceló el proyecto, la opción obvia era el FA-18. Entre 1982 y 1988, el Gran Norte Blanco recibió 138 cazas CF-18 modificados que posteriormente se modernizaron y siguen en servicio hoy en día. Los cazas canadienses están bellamente pintados de rojo, y los artistas canadienses no se detuvieron ahí. Decidieron pintar una carlinga en la parte inferior del morro para confundir al enemigo durante un combate aéreo, ya que es difícil saber si el avión está boca abajo o no. Al igual que el resto del mundo, los canadienses ahora están reemplazando al barato y poco anticuado Super Hornet con el nuevo Lightning II, que es más caro. Curiosamente, los canadienses se inclinaban por el FA-18, pero Boeing se enfrentó a Bombardier por el C-Series y Canadá congeló el contrato. El C-Series se convirtió en el A220 y se estableció como un rival de verdad, mientras que los chicos de Seattle perdieron el contrato por andarse con chiquitas. Y ahora acabemos por todo lo alto. Si la Fuerza Aérea tiene a los Thunderbird con sus F-16 para hacer unas bonitas demostraciones aéreas, la Armada tiene a los Blue Angels en los cazas FA-18. Disfruten de la vista. Y si de repente ven al Hornet sobre sus cabezas, que sean estos chicos, ya que prefieren las acrobacias aéreas al combate. Les deseo a todos cielos despejados, vuelos rápidos y aterrizajes suaves.